Hola, hola, en este video vamos a estar realizando esta bella decoración. Vamos a ello. Comenzamos inflando nuestros globos de 12 pulgadas en 3 dupletas cada tramo que vamos a trabajar de cada color. Vamos a trabajar 2 dupletas infladas un aproximado entre 9 y 10 pulgadas y una dupleta mucho más grande que estos dos que ya he inflado anteriormente. No estoy calibrando en este momento ningún globo, es un aproximado entre más o menos las pulgadas que queremos manejar, y eso lo vamos a hacer con todos los globos, una muy grande y 2 dupletas de más o menos aproximado 10 pulgadas. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Un sexteto, comenzando con un cuarteto con los dos más pequeños, 2 dupletas pequeñas, simplemente entrelazamos y ya nos quedan allí entrelazadas. Esto se llama cuarteto y le colocamos uno adicional, una dupleta adicional, la entrelazamos y esto se llama sexteto. Así de sencillo vamos a ir organizando nuestros globos, nuestros sextetos en nuestro aro. Ahora vamos a utilizar 3 colores en este proyecto, que son arena, como lo ves acá, morado, como la explicación, y blanco. También vamos a estar utilizando un aro de metal. En este caso este aro mide 1,50 de diámetro, pero hay aros más grandes, hay aros más pequeños, dependiendo de tu proyecto y de tu decoración es el tamaño que vayas a utilizar. Vamos a comenzar con el color arena y el punto de partida para mi proyecto va a ser la pata de mi aro. Desde acá voy a subir hasta donde me dé. Voy a estar utilizando 3 sextetos por color para este proyecto. Comenzamos haciendo una conexión de los 2 globos pequeños a través del aro y luego entrelazamos. Para eso invito para que vengas hasta acá y puedas ver cómo lo entrelazamos. Como te comento, acá colocamos 2 globos de los pequeños y entrelazamos así, de esta manera. Vamos dando unas vueltecitas para que nos quede así entrelazado en el tubo. Ya este nos queda acá y lo único que vamos a hacer ahora es ir acomodando nuestros globos en la medida de que vamos colocando los sextetos. Seguimos con otro arena porque en este proyecto van todos los colores por tramo. Entrelazamos, damos unas 2 vueltecitas y en la medida que vamos colocando nuestros sextetos vamos empujando un poco y vamos dándole un poco de movimiento para que vayan encajando uno con otro. Luego de eso seguimos con otro arena, seguimos buscando. Ya yo tengo por aquí todo esto realizado en sextetos para poder hacer este proyecto mucho más rapidito, mucho más divertido, y vamos empujando hacia abajo. Siempre es bueno que cuando vayamos haciendo nuestro proyecto nos alejemos un poco de el aro o de la estructura que estemos utilizando para ver si de repente nos quedan espacios, así como este que está acá, que creo que se ve como un hueco. Yo puedo ir jugando con mis globos para ir tratando de solucionar esos pequeños espacios. Seguimos ahora colocando los otros colores y en este caso vamos a colocar el morado con la misma técnica, los 2 globitos, uno entrelazado con el otro, y vamos a ir bajando hasta donde necesitemos para poder entonces ir haciendo el tapado de los espacios. Seguimos. Los globos grandes y pequeños tienen que ir intercalándose entre todo el desarrollo de nuestro proyecto para que
se vea ese estilo un poco orgánico dentro de nuestra decoración. Vamos colocando. Como te digo, nos alejamos un poco, vemos si nuestros globos están dejando algún espacio y podemos mover. Si de repente el espacio lo podemos rellenar con uno de los grandes, lo movemos hacia arriba, hacia abajo y seguimos. Por último, entonces comenzamos con los blancos. Comenzando a cambiar el color acá para poder entonces ir haciendo nuestro proyecto, nuestra composición. Otro. Y por último, el tercer sexteto para poder terminar con esta parte de nuestro ala. Para comenzar a dar detalles a este proyecto del día de hoy, vamos a colocar un globo gigante de 18-24 pulgadas en la parte de abajo y para complementar un poco vamos a colocar una dupleta. Con una liga, una banda elástica, simplemente vamos a bordear colocando el globo y la dupleta también con una banda elástica. Y allí posicionamos nuestro globo para poder entonces seguir trabajando en todo lo que refiere a los detalles. Ya tenemos toda esta parte acá del aro. Vamos a decorar ahora esta parte de este lado con globos no tan llenos como estos de este lado, en una proporción más o menos de unas 8 pulgadas más o menos. No estamos calibrando los globos, recuerda, pero aquí casi todos los globos van entre 8, 8 y medio, 7 y medio, todo depende de el juego de tamaños con respecto al anterior. Vamos a colocar la morada para determinar el punto medio donde lo queremos. De igual forma, hacemos un giro con nuestro globo y lo colocamos allí, determinamos el punto medio y vamos a colocar entonces en contraste con lo que tenemos de este lado. Como me viene blanco, voy a colocar en la parte de arriba beige, arena, y en la parte de abajo blanco. Y aquí vamos jugando entonces ya con los detalles más grandes. Ahora vamos a dar detalles un poco más pequeños que van a ser los que me van a ayudar a ir tapando esos pequeños huequitos que están dentro de la decoración y realzando a su vez la belleza de nuestro proyecto. De este lado, por acá tenemos 3 colores, los cuales vamos a ir
colocándole detalles que vamos a hacer con los mismos globos de 5 pulgadas y vamos a hacer unas mini guirnaldas. Y estas son las mini guirnaldas que vamos a utilizar para hacer los detalles de nuestro proyecto del día de hoy. Pero, ¿cómo hacemos la mini guirnalda? Muy sencillo, vamos a explicarte. Con nuestro globo de 5 pulgadas y nuestro inflador manual, vamos a ir haciendo cuartetos con 2 pompazos. Amarramos bien pegadito a la punta. Aflojamos un poco, amasando un poco el globo y vamos a dividir en 2. Así, de esta forma. Cada cuarteto, 2 globos. Luego de tener varios cuartetos ya realizados, el largo lo determinas tú según lo que quieras cubrir. Tenemos 2 globos divididos en 2 y los vamos a unir como cualquier cuarteto, ¿vale? Pasamos uno hacia adelante, uno hacia atrás y ya nos queda nuestro pequeño cuarteto. Una vez tenemos nuestros cuartetos ya realizados, lo que tenemos que hacer para realizar nuestra mini guirnalda es ir haciendo el mismo procedimiento que hacemos con las guirnaldas grandes, que vamos uniendo cuarteto a cuarteto. Lo vamos a hacer pero con un globo 260. Simplemente lo colocamos acá en la parte de arriba y listo. Vamos dando vueltecitas para que se vaya formando la guirnalda y le vamos dando posición según lo que nosotros vamos a ir trabajando uno a uno. Tenemos blanca, tenemos morada y tenemos también la guirnalda beige. Esta la hice con globos de 12 pulgadas que también se pueden dividir en 3, en 4, en 5 y eso lo ves también en otro de los videos de este curso. Así que vamos a ir colocando entonces nuestras guirnaldas con ayuda de igual bandas de goma. De este lado una, de este lado la otra, y lo que tenemos que hacer es ubicarlas en la posición en la cual queremos. Primero presentamos nuestra guirnalda donde nosotros queremos que vaya en esta posición, y si estamos de acuerdo y conformes con lo que nosotros estamos viendo que vaya a ser acá, entonces simplemente hacemos la fijación con la banda elástica. Colocamos allí. Y le damos el movimiento que queremos. El resto ahora lo vamos a hacer con la blanca, con la morada, perdón. Con la morada sacamos bandas elásticas que tenemos siempre por allí. Tenemos nuestras bandas elásticas ya colocadas en la guirnalda y presentamos donde queremos nosotros tener nuestra guirnalda. Allí la presentamos muy bien y entonces lo que hacemos es proceder a colocar la banda elástica. Y fíjate cómo queda un detalle muy bonito, muy detallado, como redundancia, muy detallado con respecto a otras detalles que hemos venido viendo durante todo el recorrido de este curso. Cada vez vamos avanzando, cada vez vamos metiendo un poquito más de técnicas que vamos aplicando para poder
darle belleza a nuestros proyectos. Seguimos con una tercera guirnalda. Colocamos las gomas. Y presentamos primero dónde va a ir nuestra guirnalda, como la vemos allí. La presentamos. Y ahora el resto de detalles que nosotros podemos utilizar para poder darle un pequeño realce a nuestra decoración son globos de 5 pulgadas unidos en tríos, y de esta forma también podemos darle un pequeño detalle adicional y ayudamos a que nuestras guirnaldas tomen esa vida un poquito más allá de lo que ya están haciendo. Simplemente colocando, y fíjate cómo estos tríos de globos de 5 pulgadas nos llevan esta decoración un poquito más allá hacia el detalle. Donde nosotros veamos un espacio vacío, vamos a ir colocando nuestros globos. Pueden ser tríos, pueden ser duplas. Seguimos colocando nuestros detalles con globos de 5 pulgadas. Ahora vamos a colocar entonces en la parte de abajo algunos detalles de 2 globitos para poder hacer allí nuestro último detalle en la parte de abajo para seguir con la parte blanca. Ahora seguimos con nuestra parte blanca, que es la que nos falta para poder cubrir allí el resto de los detalles. Para continuar colocando un poco más de detalles que nos van a llevar un poco de protagonismo dentro de esta decoración, he realizado algunas flores que te voy a mostrar a continuación, las cuales enseño en mis cursos de flores de globos, y también hay tutoriales dentro de mis redes sociales. Una de ellas es una flor con distorsión, elaborada también con el globo que estoy utilizando en el mismo tono, y esa la vamos a ubicar tono sobre tono y lo vamos a colocar de igual forma por acá. Ubicándola en una posición que nos satisfaga con respecto a lo que estamos haciendo. Otra de las flores que hemos realizado es esta flor que se hace con globos de 5 pulgadas con una técnica especial para poder obtener este tipo de pétalos. La puedes hacer con 10 pétalos, con 4 pompazos, la puedes hacer con 8 pétalos, con 3 pompazos.
todo depende de lo que quieras lograr tú. Esta flor también la enseño en mi curso de flores de globo y también en mis redes sociales. Por allí hay algunos tutoriales. Estas las vamos a ubicar, como te dije, tono sobre tono, de igual forma con una sujeción en la parte de atrás. Vamos colocando y ubicando bien y dándole todo el arreglo después de que ya la tenemos ubicada. Una vez que ya tenemos ubicadas nuestras flores, podemos subirlas, bajarlas, darle un poco de movimiento a sus pétalos y todo lo que necesitamos para poder entonces seguir haciendo nuestra decoración de este aro lleno de colores contrastantes y lleno de mucho brillo. Vamos a también a colocar otra flor, otro tipo y otro modelo de flor realizado con globo 260. En este caso utilicé el mismo color morado y le agregué un globo transparente que me da ese toque mágico aquí en este diseño de flor. De estas realicé dos y en tono contrastante, entonces invertí los colores para poder lograr aquí una flor diferente y que me contraste con las que ya había realizado con el transparente por fuera, y esta les di un movimiento a los pétalos. También esta flor la enseño en mi curso de flores de globo. Simplemente es buscar el lugar preciso donde colocarla en tu decoración. Vamos a ubicarlas directamente en la estructura. Ubicamos una con transparente, luego la de color por fuera. Y nuevamente otra transparente. Así vamos llenando todo nuestro aro de full detalles para que nuestra decoración vaya quedando así, de esta forma, y vaya tomando ese protagonismo que nosotros queremos. Todavía podemos acentuar un poco más los detalles y podemos colocarle un poco más. Todo depende de tu creatividad. Vamos ahora a rellenar toda esta parte de abajo con unos globos 260 en tono morado. Y ya tenemos nuestros 4 globos 260 unidos por toda la boquilla, y vamos simplemente a colocarlos en nuestra estructura. Damos una vueltecita para asegurar y comenzamos a dar vueltas de a uno por uno para poder entonces ir rellenando toda esta parte del tubo en la estructura. Terminamos acá en el globo blanco y seguimos con el otro para ir rellenando de esta forma muy sencilla hasta que lleguemos a el final. Y así poco a poco vamos
Y para rematar este detalle, he colocado acá un globo de 12 pulgadas dividido en 3. Y así nos quedamos bien conformes con todo lo que hemos colocado en nuestra decoración. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho para que veas que está lleno de detalles. Y así nos ha quedado esta bella decoración. En este video hemos aplicado muchas técnicas tanto para realizar flores como para colocar detalles dentro de nuestra decoración y realzar toda su belleza. Y como siempre te digo, nos vemos en otro video. Chao, chao.